En los últimos mensajes se nos habla de los tentáculos del demonio, entre otros aspectos. Tentáculos que a través del gobierno único mundial se han injertado en todos los aspectos de la vida de la criatura humana, con tal estrategia que las acciones de esta élite no se hacen sentir y pasan inadvertidas momento a momento. Son tan desapercibidas por la criatura humana que se implementan leyes desvalorizando el don de la vida para que sea despreciado totalmente. De esta forma es que esta generación se enfrenta al peso de su propio pecado y los flagelos caen de la mano del mismo hombre. El mal aprovecha la ligereza humana, la inconstancia, el rechazo hacia Dios y hacia la Santísima Madre, y con una palabra, con una insinuación, logra tomar la mente, el pensamiento y el corazón del hombre, para llevarle a dudar de las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre y San Miguel Arcángel nos han venido ofreciendo para que nos preparemos. Porque la criatura humana se justifica a sí misma cuando peca, por ser criatura humana. Y en realidad el hombre, en cuanto más peca, menos humano se vuelve. De ahí la impaciencia ante lo divino, ante los anuncios del cielo. De ahí el no mirarse interiormente para decidirse a la conversión. De ahí que el hombre desea hacer las cosas solo, sin Dios. Y por ello es que tropieza y vuelve a tropezar, pero en la gran soberbia humana continúa alargando el camino hacia la salvación personal. En cada uno de los mensajes se nos recalca el deber que mantenemos como hijos de Dios, con ese ser amor, porque el creyente no es el que solo habla, sino es el que vive en la praxis de la buena nueva, en la praxis de las bienaventuranzas y en la praxis del primer mandamiento. Nuestra Madre Santísima, como primer discípula de su Hijo, nos llama a ser verdaderos cristianos. Esto es, que en nuestra vida acontezca el obrar y el actuar de su Hijo Jesucristo. Que caminemos tras las huellas de Cristo para ser a la manera de Cristo. Y no se acoja tan fácilmente lo que no es de Dios. San Miguel Arcángel, el 30 de diciembre del 2020 nos dice: llegó lo anunciado, y la humanidad se encontrará dormida en festejos y en medio de pecados, en un constante llamado a que seamos fieles, a mantener la fe inamovible, y para esto se tiene que vivir en la praxis de la voluntad divina, practicar las bienaventuranzas. Ahora en que el individualismo crece por doquier, tenemos que vivir la praxis de las bienaventuranzas. Tenemos que conocer a quien amamos. Esto es una ley. De lo contrario, la confusión llega sin solución. Porque si no se conoce a quien se dice amar, cualquier mala interpretación, cualquier ideología falsa será acogida con prontitud, porque confunde a la criatura y la lleva a caer. ¿Qué sucede?
¿A qué se debe que se confunda al Hijo de Dios con tanta facilidad? Es que el cristiano no tiene que aparentar, sino ser. No tiene que moldearse para quedar bien con sus hermanos, sino tiene que ser moldeado por Cristo y desear y aceptar ser moldeado para ser auténtico. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el mensaje del 4 de enero del 2021 tenemos que meditarlo y atesorarlo. Y es que la élite no está conformada solo por quienes tienen el poder económico mundial, sino también por quienes, participando de la Iglesia de Cristo, siguen la corriente del gobierno mundial para que las criaturas humanas continúen confusas e incluso caigan de lleno en la muerte espiritual, aceptando y apoyando el proyecto de la disminución de la población mundial. Estamos viendo los acontecimientos anunciados, pero dolorosamente el pueblo de Dios es indiferente a los llamados que continuamente se nos dan. Nuestra Madre habla a la humanidad para prepararla, pero se ha minimizado su llamado, se ha omitido su llamado, para que el amor materno sea despreciado, su palabra invalidada y la Madre de nuestro Señor Jesucristo sea olvidada. Nuestra Madre desea que tengamos fuerza espiritual, esa fuerza que mantiene quien tiene un encuentro personal con su Hijo Jesucristo, un encuentro íntimo en donde se reconozca lo humano que se es, lo pequeño que se es y lo pecador que se es como hombre, y se reconozca la grandeza de Dios y la necesidad de Dios en la vida de la criatura humana. Nuestra Madre en los mensajes nos llama a mirarnos hacia adentro de nosotros mismos para que sintamos la necesidad de ser de Cristo, para que nuestra vida sea una realidad y seamos conscientes de que el amor a Dios y al prójimo son uno. Necesitamos un horizonte en la vida que nos saque de lo mundano, que pese más que lo pecaminoso. Y este horizonte lo veremos cuando aceptemos que el ser cristiano no es una idea, sino se decide ser cristiano, se decide convertirse, se decide ir a un encuentro con Cristo. El hombre tiene que decidir por su propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, el 4 de enero del presente año nos dice: sean fieles a mí. No deben pasar por buenos cristianos. Deseo excelentes cristianos, entregados a mi voluntad. Por ello les mencionaba que el ser cristiano no es una idea. Hay que aceptar a Cristo y decidirse a ser cristiano, a tener ese encuentro con Cristo. Ustedes, hijos, continúa nuestro Señor en el mensaje del 4 de enero, necesitan evangelizar con la presencia de una criatura que vive permanentemente en mí, sin llegar a ser extremistas fanáticos que alejen a sus hermanos de mi lado. Y San Miguel Arcángel nos dice el 30 de diciembre del 2020, arrepiéntanse antes de que caiga la noche, arrepiéntanse
Hemos sido enviados a ejecutar la justicia divina para salvación del pueblo de Dios. La batalla cada momento es más dura. El mal se abalanza contra la humanidad con mayor furia, en especial contra los hijos fieles a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra y vuestra Reina y Madre. No teman. Para ello, nos encontramos en medio de ustedes. Clamen nuestro auxilio. No teman. Manténganse bajo el manto de vuestra Reina y Madre y verán retroceder al mal. Y con esto concluyo. Oremos y seamos acción. Seamos evangelizadores con el testimonio y con la palabra. Recordemos que si se es amor, lo demás se va recibiendo por añadidura.